Muy buenos días, saludamos a todos los seguidores de la página oficial de Facebook de Tierras Tour. Nos encontramos en la Foz de Morcín, donde atentos porque se va a cocinar una tosta de quesos asturianos de más de 20 metros. Como veis ya está todo preparado, esta es la mesa donde se va a cocinar la tosta y como podéis ver ya hay algunos de los ingredientes preparados, y es que hoy es un día muy especial aquí en la Foz de Morcín, donde las fiestas de la Prove van a estar adornadas o van a estar alimentadas con esta pedazo de tosta. Y oye, para hacer esta tosta necesitamos quesos asturianos, pero además, Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Necesitamos pan, además de escanda del nuestro asturiano, y de eso os encargáis vosotros. Efectivamente, para nosotros es un placer y es un honor poder estar aquí en las fiestas de la Prove colaborando con la Hermandad y con Tierras Tour para sacar adelante este proyecto que es guapísimo, ¿no? Nos embarcamos en una feria de queso hoy. Y cuando ya hace unos años nos dijeron, oye, queremos dar una vueltina más y queremos que la gente pueda probar los quesos y de una manera auténtica y guapa, ¿no? Y dijeron, queremos hacer una tosta con quesos. Y nos dijeron a nosotros, Escanda Asturiana, Espeltas Tour, ¿podéis hacer algo y poner en la base de toda esta tosta, ¿no? Queremos que sea auténtico asturiano, pues pensábamos en Escanda. Y a nosotros nos pareció una idea fabulosa y de hecho diseñamos este formato de pan exclusivamente para este evento, ¿no? Tosta, Vamos a acercarnos para verlo un poco, Fernando, porque ya está preparado, ya está aquí puesto los 20 metros de pan de Escanda con esa base de tomate. Háblanos un poquitín de este pan en concreto, entonces. Vale, este pan lleva un pan de Escanda, 100% de Escanda. Es un pan bastante contundente y bastante consistente, de forma que pueda conjugar muy bien con la intensidad que tienen todos los quesos asturianos, ¿no? De forma que aporte la intensidad que tiene la propia Escanda y que pueda jugar un poco al nivel de los quesos, que son quesos fuertes en general. Entonces un pan normal aquí se quedaría, decir, bueno, flojo. Aquí hay un equilibrio, se busca un equilibrio bastante bueno, ¿no? Con estos panes. Me imagino que no es una barra de 20 metros, que habéis tenido que hacer unas cuantas. Bueno, aquí lo que hacemos es buscamos un formato fino para tosta, un pan que podría ser para un bocadillo, para una tosta, se parte a la mitad y vamos uniendo. Luego esto queda fundido todo con los quesos que van a fundir la Hermandad de la Prove y queda todo una tosta unida. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias, la verdad que tiene una pinta estupenda, mejor sabrá, como se dice, ¿no? Mejor sabrá, eso esperemos. Ahora de eso se encargan los queseros, la gente que va a montar la tosta y los que la tienen que hornear. Perfecto, Fernando, pues muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Claro que sí, nosotros vamos a seguir por aquí porque si bien es cierto que hemos visto uno de los primeros ingredientes, hablamos del pan de Escanda, no podemos dejar de lado a los protagonistas, los auténticos quesos asturianos que se dan cita aquí. Javier, buenos días. Buenos días, Nacho, buenos días a todos los seguidores de Tierras Tour. Bueno, estamos aquí en directo porque estamos enseñando, hemos hablado del pan, pero ahora toca hablar un poco de los protagonistas indiscutibles, los quesos asturianos. Así es, hoy es el certamen de los quesos artesanales aquí en la Foz de Morcín y nosotros colaboramos con una tosta de 20 metros junto a nuestros amigos de Espeltas Tour y bueno, pues nada, estamos empezando a preparar lo que es el mix de quesos que va a llevar la tosta para a partir de dentro de un ratín pues empezar ya a marcarlos en la tostada y que la Hermandad la Prove los pueda gratinar. Nada, vigilando un poquito la temperatura de los quesos y sobre todo la proporción. Oye, vemos diferentes colores porque aquí es una gran mezcla, una selección de quesos que hemos utilizado para que la tosta pues tenga un sabor auténtico. Así es, sí, la mayor parte de los quesos los ofrecen los queseros que están en el certamen. Luego Tierras Tour, si ellas se quieren cara, aportan también algún queso para dar un matiz también singular a la tosta y bueno, pues fundamentalmente trabajamos con 4 quesos de vaca crudo y pasteurizada que aportan bueno, la untuosidad que necesita una tosta, 2 quesos un de oveja también para darle carácter y profundidad y luego para rematar en menor proporción un queso de OP Cabrales y un DOP Afogalpitu, como no podría ser de otra manera, ya que estamos en la Foz de Morcín. No pueden faltar esos quesos azules que al final, como el Cabrales, que son fuertes, que son signo, pero que al final es casi el que más gusta. En las pizzas 4 quesos, por ejemplo, y en todo este tipo de alimentos en los que jugamos con estos quesos, al final es el que más llama la atención, es que se da ese punto diferenciador con los demás quesos. Así es, imagínate en Asturias hacer algo en honor a los quesos asturianos y que no esté un DOP Cabrales o un Gamoneu, como tenemos aquí en esta esquinita, o un DOP
Mazo Galpitu, ¿no? Son quesos que no pueden faltar de ninguna de las maneras en cualquier homenaje a los quesos por la singularidad que tienen y también pues porque son quesos que tienen una historia detrás que representan la tradición y a la cultura de los queseros, de los productores artesanos. Sin ellos y sin el apoyo de organizaciones como la Hermandad La Prove, los Amigos de los Quesos o Tierra Astur, que ya lleva un porrón de años apostando por los quesos asturianos, pues hoy no podríamos estar aquí, ¿no? Es inevitable y además con gusto que en nuestras tostas estén quesos con carácter, que también hagan que los visitantes que van a degustar gratuitamente esta tosta puedan comprar quesos asturianos en cualquier tienda en Asturias. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias, nos quitamos más tiempo porque todavía tienen que mezclar los quesos y nosotros nos despedimos, pero vamos a volver a conectar en directo, estén atentos en el momento en el que los quesos se empiecen a poner en la torta para su posterior degustación. En tan solo unos minutos regresamos, que esto empieza a dar hambre.